Muchas bendiciones en esta hora nuevamente, en este segundo tema de esta semana de evangelismo, podría decirse, de esta semana en la cual vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios. Así que contento de estar otra vez con ustedes. Bueno, ustedes del otro lado de la pantalla, es una lástima que por ahí no estemos visitando las iglesias y dando los temas ahí, ¿no? Desde el púlpito con los hermanos ahí mirando y saludándonos y abrazándonos y demás, pero sabemos el panorama, la situación en la que estamos y bueno, las situaciones que estamos atravesando no lo permiten, pero sabemos que bueno, dentro de poco Dios dirá cuándo podremos volver a hacerlo. Pero mientras tanto, Dios permite que podamos seguir comunicándonos y podamos seguir aprendiendo y compartiendo la palabra de Dios por esta plataforma. Así que vamos a ir con el tema 2 de esta semana. Y antes de eso, como habíamos dicho ayer, hay que orar. Antes de abrir la palabra de Dios, orar para que Dios bendiga el estudio y el tema, la meditación o el sermón que se va a compartir. Así que vamos a orar por eso. Querido Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, tú estás en los cielos, pero por medio de tu Espíritu Santo también acá con nosotros y con las personas escuchando también del otro lado de la pantalla. Bendice, Señor, a las personas que están escuchando. Bendice el tema que vamos a compartir en esta hora. Bendice las predicaciones, Señor, de cientos de predicadores también que en esta semana están compartiendo. Tu palabra pueda ser impartida con poder y que sea tu Espíritu Santo que las guíe estos temas, estas meditaciones a las personas que necesitan escuchar. Señor, vamos a meditar nuevamente en tu palabra y queremos pedir tu bendición al leer los textos bíblicos, que tú puedas enseñarnos y que tú puedas ser nuestro maestro y tú puedas, Señor, en esta hora bendecirnos, Señor, al disfrutar de tus mensajes escritos en tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuevamente, en esta hora vamos a seguir compartiendo de la palabra de Dios. Y el texto clave que les quería compartir en esta hora lo tenemos en el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 1. Y ese texto clave dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ese es el texto clave que al final del tema vamos a volver a leerlo. Muy interesante fue David el que escribió eso. Y bueno, nosotros cuando leemos la Biblia, leemos este versículo y otros versículos, y reflexionamos en lo que la Biblia dice, en los pasajes, en la historia, los relatos, las parábolas y demás, vemos que la Biblia nos presenta hombres y mujeres reales, no nos presenta superhombres. La Biblia nos presenta personas como vos y como yo, personas comunes y corrientes, por así decirlo, personas que cuando se dejan dirigir por Dios y se dejan utilizar por Dios, ahí sí pasan a ser superhombres, por así decirlo. Pero son personas comunes y corrientes, como vos, como yo. Y eso es lo lindo de la Biblia, que no hay como en las películas, ¿no? Que en las películas por ahí sí hay gente que puede volar, que hasta que puede tirar fuego por los ojos y demás, ¿no? Pero bueno, la Biblia no es tan así. No habla de hombres y mujeres así. Eh, pero en la Biblia, como habíamos dicho, encontramos personas como vos y como yo. Los personajes bíblicos justamente fueron mujeres reales, fueron hombres reales, con defectos, con pecados, con dificultades, como tenés vos, como tengo yo, y hasta personas pecadoras como vos y yo también. Eso es lo que la Biblia nos presenta, no nos presenta nada que sea anormal, por así decirlo, no nos presenta nada eh, ficticio, no nos presenta nada que no sea real y pueda pasar. Entonces, hoy, al decir, ¿no?, que en la Biblia encontramos personas comunes y corrientes, como vos y como yo, hombres como yo y mujeres como vos, la Biblia nos presenta esto. Hoy vamos a centrarnos en uno de estos personajes. En este caso va a ser un personaje masculino. Ese personaje masculino es el rey David. Es el rey David. Hoy vamos a centrarnos un poquito en la historia del rey David. Al rey David es interesante porque a él se lo conoce como el hombre conforme al corazón de Dios.
Wow, estaría bueno, ¿no? Que nuestro nombre esté en la Biblia y diga Luis, un nombre conforme al corazón de Dios. Martín, un nombre conforme al corazón de Dios. Hugo, un nombre conforme al corazón de Dios. Marisa, un nombre conforme al corazón de Dios. Micaela, un nombre, una mujer, mejor dicho, conforme al corazón de Dios. Eh, eh, a ver, otro nombre más femenino. Graciela, una mujer conforme al corazón de Dios, ¿no? Eh, entonces, si yo estoy leyendo la Biblia y veo que dice Martín, un nombre conforme al corazón de Dios. Leo en la Biblia y dice Marisa, una mujer conforme al corazón de Dios. Y vos al leer ese texto bíblico seguramente dirás, o yo también digo, wow, esta mujer, este hombre debe ser alguien bien interesante, debe ser alguien, un verdadero hijo de Dios, debe ser alguien eh, que hacía lo correcto y lo correcto ante los ojos de Dios. Hasta nosotros diríamos, esta es una persona, es una mujer, es un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque dice que es un hombre o es una mujer conforme al corazón de Dios. Bueno, de David se decía que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, ¿y cómo es el corazón de Dios? Bueno, no, por ahí no lo podemos decir o describir cómo es el corazón de Dios. Por ahí la Biblia nos revela de que Dios es justamente la máxima expresión de amor. No solamente como algo que se manifiesta, sino como el rasgo distintivo de ser. Hay un versículo ahí en San Juan, primera San Juan por ahí, que bueno, Dios dice que Dios es amor, ¿no? Y bueno, a Dios se lo conoce como misericordioso, como justo, como paciente, como bueno, y tantas otras palabras, ¿no? Que no bastan para describir a Dios. Dios es poderoso, merece la gloria, la honra, la riqueza, la sabiduría, la potencia y demás, ¿no? Como dice Apocalipsis. O sea, ¿cómo es el corazón de Dios? Bueno, yo no lo puedo escribir, pero sí se puede reescribir de Dios, de que Dios es amor. Ahora, si un hombre es, es descrito como quien vive en conformidad al corazón de Dios, como decíamos antes, nosotros tentaríamos a pensar de que esa persona es perfecta en todos sentidos, ¿no? ¿En quién dijimos que no íbamos a entrar? En el rey David. Bueno, no es necesario conocer detalladamente la vida de David para saber que él no fue perfecto. Él cometió pecados, errores, como yo y como vos también. Entonces, ¿por qué se dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Si no lo fue, cometió errores como vos y como yo. ¿Por qué se dice eso? Bueno, vamos a leer el pasaje bíblico donde encontramos esa palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. Se encuentra en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Vamos a leerlo. Se encuentra en 1 Samuel 13, 14. Ahí dice, mas tu reino no será duradero. Aquí hablando Dios, por medio del profeta Samuel, a Saúl, primer rey de Israel. Entonces dice ahí, mas tu reino no será duradero. Se le está diciendo a Saúl esto. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto se le está diciendo al rey de Israel en ese momento, que era Saúl. Y ese era el tipo de hombre que Dios buscaría para reemplazar a Saúl como rey. ¿Y por qué Dios haría esto? ¿Por qué Dios reemplazaría a Saúl y pondría ahora a David como rey de Israel? Bueno, si ustedes estudian el pasaje, los pasajes que hablan del primer rey de Israel, que fue Saúl, que el mismo pueblo de Israel dijo, nosotros queremos un rey. En realidad ellos ya tenían su rey, ya tenían su gobernante, que era Dios, pero ellos quisieron seguir las costumbres de los demás pueblos y bueno, nosotros sí sabemos que Dios gobierna, pero queremos un rey. Bueno, las consecuencias van a estar de querer, porque hay que poner un hombre que te gobierne sobre todo, ¿no? Sabemos que el hombre siempre es inclinado al mal y lo peor que pudieron haber hecho era establecer un hombre ahí como rey. No era el plan de Dios, pero era el plan de ellos. Bueno, si ustedes quieren eso, dijo Dios, y bueno, fue así. Saúl fue el primer rey de Israel y bueno, las consecuencias vinieron desde poner un hombre como cabeza allí. Y eh, al estar Saúl, si ustedes estudian, Saúl empezó bien, empezó bastante bien. Empezó haciendo las cosas bien, en su gobierno como rey de Israel,
Pero al ir comenzando bien, Saúl empezó a decaer y empezó a hacer cosas malas, empezó a desobedecer a Dios y tantas cosas más que hizo. Y hizo cosas bastante malas. Hasta fue y consultó, por ejemplo, a una pitonisa, ¿no? O sea, bueno, ustedes lo pueden estudiar después, no voy a entrar ahí, pero Saúl estaba transgrediendo constantemente la palabra de Dios, haciendo las cosas malas, y es muy interesante y de paso muy triste la historia de cómo Saúl comenzó bien, pero fue declinando. Así que vamos a leer un poquito breve ahí de lo que pasó con Saúl y por qué Dios lo reemplazó. Lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 5. Vamos a leer un poquito esto, de por qué Dios reemplazó a Saúl y después lo pone a David como rey. Dice en el libro de Samuel, capítulo 13, versículo 5, dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. O sea, los filisteos eran otro pueblo, ¿no? Un pueblo pagano que eran enemigos acérrimos de los israelitas. Siempre habían en contienda ahí, ¿no? Y eran muchos, su pueblo, los filisteos eran como la arena del mar, dice. Y bueno, subieron y acamparon en Migma, al oriente de Bet-Aven, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en las cuevas, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad, y de Gad, de Gad y de Galat. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, Saúl el rey, y todo el pueblo iba tras él temblando. Noten cómo iba el pueblo de Dios contra los filisteos que estaban ahí, listos para la batalla. Y estaba temblando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y Saúl seguramente también allí. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el rey, ¿no? Ofreció el rey holocausto, así el sacrificio a Dios. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no me he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Samuel, ¿no? El profeta que había acordado con Saúl en 7 días venir a ofrecer sacrificio como habíamos dicho. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl y su ejército estaban preparados para ir a la batalla con los filisteos, ¿no? Según este relato, el profeta Samuel había arreglado con Saúl que llegaría en 7 días para ofrecer sacrificios antes de la batalla, implorar el favor de Dios antes de ir a la batalla, buscar a Dios primero y después ir a la batalla. Sin embargo, Saúl consideró que Samuel se tardaba y además veía que el pueblo estaba temblando y se inquietaba y desertaba, varios lo abandonaban. Entonces él no soportó más la situación y se tomó una atribución que no le correspondía a él. Ofreció el holocausto y por tanto desobedeció a Dios. Él era rey, no podía ofrecer holocausto. Ese no es, eso era obra de los sacerdotes. Y él se tomó eh, una, una atribución que justamente no le correspondía. Al ser rey, él se creyó eh, que estaba justamente sobre lo que Dios había establecido. Sobre lo que Dios había establecido. No se humilló ni esperó los tiempos eh, divinos. Hizo solo lo que los sacerdotes debían realizar. Bueno, justamente después leímos que un momento después llegó Samuel. Y él, si tan solo hubiese esperado y confiado en Dios, no cayendo en desesperación, hubiese sido distinto para él. Aunque no solamente por esto Dios lo cambió, por así decirlo, por
David había hecho muchas cosas más antes. Y después de esto, hizo otras cosas más no buenas ante los ojos de Dios. ¿Ya? Saúl iba así. Y cada vez que se equivocaba, iba peor. Entonces, en su desobediencia, Saúl no actuó conforme al corazón de Dios. Saúl sabía lo que tenía que hacer, no lo hizo. Saúl no esperó los tiempos de Dios. Saúl se justificó acá con esto. Jamás reconoció que se había equivocado. Eh, no esperó justamente los tiempos de Dios. Se justificó y no reconoció Saúl su pecado. En su desobediencia, Saúl no actuó conforme al corazón de Dios. Y Dios se proveyó de uno que guardara y respetara los preceptos divinos. En este episodio, en esto que estamos relatando, ser alguien conforme al corazón de Dios no indica perfección. No indica perfección. Más bien enfatiza la disposición a reconocer y a humillarse delante de la voluntad de Dios. Esto es fundamental si nosotros, como hijos de Dios, deseamos que Dios nos libre de nuestras luchas diarias y de un mundo de pecado. Ahora vamos a David. Vamos a meditar ahora en David. David había aprendido tempranamente a confiar en Dios. Antes de ser ungido David como rey, él era simplemente un pastor de ovejas. ¿eh? Y él justamente había sido testigo del poder de Dios. David conocía a Dios, ya fuera con los leones, ya fuera con los encuentros que él tenía con los leones, con los osos, porque era pastor de ovejas. Él tenía que cuidar las ovejitas, su rebaño de los animales salvajes que venían y atacaban justamente al rebaño. Y él describe la Biblia cómo él luchaba contra estas bestias salvajes, inclusive mataba a algunos de estas bestias salvajes. Era un hombre valiente, era un hombre que sabía que Dios lo cuidaba ante estos encuentros salvajes, ¿no? Estos encuentros complicados con los animales salvajes. Y David sabía que confiando en Dios se ganaban todas las batallas. Y de ahí, siendo un humilde pastor de ovejas, empezó a crecer en su relación con Dios. Bueno, esta confianza que David, esa confianza plena en la que esta confianza plena en Dios preparó justamente a David para hallar redención frente a sus mayores errores y pecados. Noten esto, la confianza que David tenía en Dios lo preparó a él para hallar redención, para hallar salvación eh, ante sus errores y pecados que él a futuro iba a cometer. Bueno, y el más conocido de estos errores y pecados de David fue el que lo involucró a él con la esposa de Uría de Eteo, ¿no? Bexabé, como nosotros conocemos. Así que bueno, vamos a repasar un poquito ese relato, un poquito esa historia del pecado de David, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Vamos a anotar este relato, esta historia de lo que David hizo con Bexabé. Vamos a esa historia. Se encuentra en 2 Samuel, como dije, capítulo 11. Dice allí: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, si no fue a la batalla. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy, muy hermosa. ¿Qué pasó acá con David? David mandó a sus tropas, a los reyes, a Joab, a su siervo, a todo Israel, los mandó a la guerra, ¿no? ¿Pero qué pasó con David? David se quedó ahí a dormir la siesta, o sea, él no fue. Y un día, justamente mientras él dormía la siesta y las tropas peleaban, ahí estaba David ahí durmiendo una siesta, ¿no? Entonces dice que se levanta un día y ve justamente de su terraza a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy, muy hermosa. Y noten lo que hace David. David envió a preguntar por aquella mujer que había visto. Y le dijeron: aquella mujer es Bexabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces mandó a preguntar por esta mujer, ¿no? Eh, y acá que le dijeron: bueno, esta mujer es Bexabé, mujer de Urías Eteo. Así, Urías Eteo era uno justamente del ejército allí. Mientras el marido estaba peleando, la mujer quedó ahí
y estaba casada. ¿Qué tenía que haber dicho David? Ah, ok, está bien, está casada, listo. Dar media vuelta y seguir su camino, ¿no? Pero no hizo eso David. Noten lo que hace David. Dice, versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Esto es lo que hace David. Y ahora la pregunta es, ¿qué hace un hombre conforme al corazón de Dios cometiendo algo así? No solamente él cometió adulterio aquí, sino él después hasta manda a matar al esposo de esta mujer para poder quedarse con ella y ocultar todo lo que habían hecho, porque hasta esta mujer luego de eso hasta quedó también embarazada. Entonces la pregunta es, ¿qué hace un hombre conforme al corazón de Dios cometiendo un pecado así? No solamente de homicidio, no solamente de adulterio, sino también de asesinato, de homicidio. Y justamente eso, ¿no? ¿Qué hace un hombre conforme al corazón de Dios enviando a muerte al esposo de la mujer para ocultar su pecado? Bueno, al estudiar estos relatos, vemos que un hombre conforme al corazón de Dios no es perfecto. ¿Qué es entonces? Bueno, vamos a seguir investigando sobre esto. Luego de eso, Dios, al saber lo que Dios estaba viendo todo esto, todo lo que estaba haciendo él, entonces luego Dios sale a su encuentro mediante el profeta Natán. Y es interesante porque Natán, profeta de Dios, va a David con mensaje de Dios para él, ¿no? Para David. Y Dios mediante su profeta le quiere dar un mensaje a David. Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 7. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Grave que sabe eso, ¿no? Es una parábola acá que el profeta le está contando a David. Que él había comprado y criado, que había crecido con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, que este es David, en la parábola, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y noten lo que dijo justamente a Natán. Esto es lo que dice David: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Hacia él mismo se estaba incriminando. El que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos por, por, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces esto es tremendo, el mensaje que el profeta le da a David de parte de Dios. Y entonces Natán el profeta dijo a David: tú eres aquel hombre. Entonces vuelve otra vez la pregunta: un hombre conforme al corazón de Dios que hizo todo eso, es interesante, ¿no? Ahora vamos a ir ahí. Entonces es interesante este relato. Había, como dijimos, ¿no? Había un hombre ahí rápido eh, que tenía cientos de corderos. Había una familia que tenía un solo corderito. El rico le mata, justamente le saca el único corderito que tiene para el que venía de camino, y la otra se quedó sin nada. Bueno, esto representaba ahí un poquito a lo que David hizo con Urías Eteo, que no solamente le quitó su esposa, cometió adulterio, sino hasta lo mató él. Entonces David dice, al escuchar el relato del profeta, dice: el que hizo eso es digno de muerte, se autoincriminó él y debe pagar y esto, lo otro. Entonces el profeta le dice: tú eres ese hombre que hiciste lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hace un hombre conforme? Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios no es perfecto. ¿Qué es entonces? Es lo siguiente. Luego, bueno, de David ser confrontado con la verdad, con los altos preceptos de Dios, David nos muestra que él es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él reconoce su pecado y su dependencia de Dios. Noten lo que David le dice a Natán. Apenas Natán termina de contarle el relato y decirle: tú eres aquel hombre,
David dice en el 2 Samuel 12, versículo 13, dice, pequé contra Jehová. El hombre conforme al corazón de Dios no inventa excusas, no se cree por sobre lo que Dios ha establecido, como bueno o malo, tampoco huye de Dios en su intento de calmar su inocencia. Alguien conforme al corazón de Dios reconoce su pecado y confía en el perdón divino. Y Natán, luego de que David reconoció su pecado y dijo, pequé contra Dios, Natán le dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Él mismo se había autoincriminado, el que hizo eso merece morir. Pero a través del profeta Natán, Dios dijo a David, Jehová ha redimido tu pecado, ha perdonado tu pecado, no morirás. David halló redención en un camino muy diferente al que eligió Saúl. En vez de ofrecer su propio sacrificio, entendió que debía estar enteramente en las manos de la misericordia y el perdón de Dios. David, sí, reconozco, me equivoqué, pequé, merezco la muerte, merezco lo peor, pero ¿qué dijo Dios? No, no vas a morir. Tu pecado ha sido redimido, vos no vas a morir. Y eso fue lo que hizo David, halló redención y justamente él quedó en las manos y en las misericordias y él confió en el perdón de Dios. Quiso ofrecer nuestro propio sacrificio como hizo Saúl. Saúl, por ejemplo. Básicamente suponer que cualquier bienestar presente o futuro depende de mí, de mis acciones, de mis decisiones, de mi conducta, de mis logros, de lo que creo merecer, como lo aplicó Saúl. Saúl que dijo, me esforcé pues y ofrecí sacrificio, habíamos leído. Cuando pensamos en los errores que hemos cometido y miramos al mundo tal como está, nos entra una desesperación, ¿no? Como seguramente le entró a David, por hacer algo que nos tranquilice, que nos ayude a creer que todo saldrá bien. Pero nuestros esfuerzos, ¿qué pasa con nuestros esfuerzos ante estas cositas, estas adversidades que pasan en este mundo? Nuestros esfuerzos justamente logran muy poco. En realidad, solo una vida, noten esto, solo una vida que se oriente hacia la paz y el perdón que Dios ofrece puede hallar bienestar y paz. Por ahí si nosotros estamos tristes, por ahí no tenemos esperanzas, no sentimos paz y hay que buscar a Dios. Por ahí te sentís culpable de esto, lo otro, hice esto, lo otro, me equivoqué mucho, ofendí a mi familia, ofendí a mi esposa, hice lo malo acá, me equivoqué acá. Bueno, eh, mismo lo que hizo David. David reconoció, sí, es verdad, me estoy equivocando acá, y él dejó justamente que Dios decida. Y él justamente se arrepintió, confesó su pecado, sí, pequé contra Dios, y él justamente recibió el perdón de Dios. La Biblia dice, el versículo más conocido de la Biblia, San Juan 13:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Justamente Dios mandó a Jesús al mundo para salvar al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús no vino al mundo para condenarte, sino para salvarte. Dios no envió a su Hijo a morir por personas perfectas y buenas. El apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu de Dios, Pablo dice, el apóstol Pablo, el gran apóstol San Pablo, dice, Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Es decir, un hombre conforme al corazón de Dios no teme reconocer su pecado, admite que se ha apartado de los ideales que Dios tenía para su vida, pero está dispuesto a no ofrecer nada que reemplace el sacrificio de Jesús en su lugar. Luego de David recordar ese episodio y a reconocer el enorme amor de Dios por él dice lo siguiente en el Salmos capítulo 32 versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Él le está hablando de él. Feliz, dichoso, gozoso, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió
mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, dice David, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú, Dios, perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿cuál crees que sea tu tendencia en la vida? Ofrecer tu sacrificio, como lo hizo Saúl, no reconocer en qué te estás equivocando, en que tenés que cambiar ese estilo de vida que te estás llevando, ese rumbo que por ahí estás siguiendo ahora, que ni siquiera vas para el lado de Dios, estás siguiendo con tu manera eh, de ser, no buscando a Dios, siguiendo un camino que te aleja de Dios. ¿Cuál es la tendencia de tu vida? Entonces, dice aquí, ofrecer tu sacrificio, por ejemplo, volviendo un poquito atrás. ¿Cuál quieres que sea la tendencia de tu vida? Ofrecer tu sacrificio, una mezcla de buenas y malas obras que solamente frustran, o deseas enfocar tu vida en el perdón que Dios ofrece y en el poder transformador que Él tiene sobre la persona que se acerca a Él. Tal vez en esta hora alguien está escuchando y dice, bueno, yo eh, estoy deshonrando a Dios, a mí mismo, a mi familia, estoy haciendo lo malo ante los ojos de Dios, me estoy equivocando en muchas cosas. Y bueno, todos somos seres humanos, todos somos pecadores. Y David, el gran rey David, que cometió esto que acabamos de pasar, luego de reconocer su pecado, de reconocer su situación, lo primero que hay que hacer es reconocer. Reconocer que el estilo de vida que estoy llevando no es bueno, reconocer que tengo que cambiar, reconocer que necesito acercarme a Dios, que hace rato Dios me está llamando y yo no quiero saber nada con Dios, me están invitando a estudiar la Biblia, el estudio bíblico, y yo no tengo tiempo, no, porque llego cansado del trabajo. Y demás, y le cerramos la puerta a Dios. ¿Y cómo es tu vida sin Dios? Triste, vacía, solamente despertás y bueno, eh, no tenés una razón de existir, ¿no? Entonces dale una oportunidad a Dios, acércate a Dios, acércate a Dios. David reconoció sus pecados, reconoció su mala manera de actuar, y luego de que David reconoció y se arrepintió y se quiso entregar verdaderamente a Dios y hacer las cosas buenas a Dios, David pide a Dios dos cosas, que ojalá estas dos cosas que él pidió y las vamos a leer, sea tu deseo, sea mi deseo. La primera cosa que David pidió se encuentra en el Salmo capítulo 51 que habíamos leído al principio, versículo 1 y 2. David dice, luego de justamente reconocer sus pecados y arrepentirse, David pide a Dios dos cosas. La primera cosa que David pide a Dios, ahí en el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Ojalá ese sea tu deseo, sea mi deseo, que la misericordia de Dios siempre esté con nosotros, y siempre va a estar con nosotros, que Dios nos lave más y más de la maldad que tenemos y nos limpie Dios de todo pecado. Es un hermoso deseo que todos los días hay que pedirlo, y ese fue el deseo de David y él mismo lo escribió aquí. En el Salmo 51, esta es la segunda cosa, en el Salmo 51, versículo 10, que este sí, tiene que ser también nuestro anhelo, luego del anterior, siempre. Pedirle a Dios, crea justamente en mí, oh Dios, un corazón limpio. Saca todo lo malo nosotros, mis malos deseos, mi inclinación al mal, mi mala manera de ser, eh, todo lo malo que tengo. Señor, crea en mí un corazón limpio y renová un espíritu recto y se renueva un espíritu recto dentro de mí. Esas son las dos cosas que David le pidió a Dios. Luego de su proceder, de sus malas acciones, David le pide esto a Dios. Crea, Señor, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ojalá ese sea tu deseo, ese sea mi deseo siempre, de que Dios nos limpie de nuestras rebeliones para con Él, de nuestros pecados, de nuestra maldad, y que sea Dios el que ponga justamente ese corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. Hay una profecía en Jeremías 31, versículo 33, que es el anhelo de Dios también.
Y dice lo siguiente en Jeremías 31, versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Así, a futuro, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la inscribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Dios quiere cambiar tu manera de ser, Dios quiere cambiar tu carácter, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere sacarte ese vacío que tenés, Dios quiere darte una vida nueva, una vida con esperanza, una vida que tenga una razón de existir. Y quiere sacarse de ese pozo donde estás. David, cuando había pecado y estaba haciendo las cosas malas, y él justamente no solamente, él había reconocido su pecado y sus cosas malas que había hecho, pero él no se había perdonado a él mismo. Él tardó en salir de ese pozo, pero Dios lo sacó de ese pozo. ¿Por qué? David se tomó de la mano de Dios, confió en la misericordia y el perdón de Dios, y fue los versículos anteriores que leímos, que David le pidió a Dios, que lo limpie justamente de todo pecado, de toda cosa mala, y que Dios ponga en su corazón un corazón limpio, ¿no? Saque ese corazón de piedra, ese corazón duro, y que Dios ponga en David un corazón de carne, ¿no? Que ande en sus caminos. Y ese es el plan de Dios, y eso es lo que quiere Dios, sacarte ese corazón de piedra y ponerte un corazón nuevo, un corazón recto, un corazón limpio, para que vos puedas andar en los mandamientos de Dios y no te sea difícil obedecer a Dios. Y ese es el deseo de Dios, y ojalá sea tu deseo, sea mi deseo, que Dios ponga esa ley en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ese es el deseo de Dios, que Él quiere poner esa ley en tu mente, en tu corazón, y Dios quiere ser tu Dios. Dice justamente allí Dios, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Que en esta hora Dios te bendiga, Dios te acompañe, que puedas meditar en esto, que no hay pecado que Dios no perdone, no hay vida que no pueda ser alcanzada. Jesús pagó por los pecados de cada uno de nosotros, y cualquier persona, haya lo que haya hecho, puede encontrar perdón, y lo va a encontrar si se acerca en Jesús. Y luego que vos te acercás a Jesús, que hiciste muchas cosas malas, y te acercás a Jesús, por ahí vos hiciste tantas cosas malas que ni siquiera te perdonás vos mismo. No, pero no, yo el perdón de Dios no lo puedo alcanzar porque hice esto, lo otro y demás. No hay, no hay perdón que me alcance, no. No es así. Dios te puede perdonar. Porque Jesús pagó por vos. Todos tus pecados, todas tus cosas malas que hiciste, Jesús pagó por vos. Y no hay justamente pecado que Dios no perdone. No hay persona que no pueda hallar perdón y salvación y redención en Jesús. Jesús mismo dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si vos hiciste muchas cosas malas, Jesús dice, vení a mí, que yo afuera no te voy a echar. Y Jesús está en la puerta, dice Apocalipsis 3:20. Está en la puerta, está llamando. Pero por ahí nosotros estamos del otro lado de la puerta y no queremos abrir esa puerta. Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere poner su ley, sus mandamientos en tu mente, en tu corazón, las quiere escribir ahí. Y Dios quiere ser tu Dios. Y Dios quiere que vos seas parte de su pueblo. Que puedas tomar la decisión cada día de acercarte a Dios, meditar en esto. Y bueno, Dios tiene muchas promesas en la Biblia que son para vos, que son para mí. Y está en tu decisión aceptarlo o no. Así que ojalá que puedas tomar en esta hora también decisiones para vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, y meditemos juntos también en los mensajes bíblicos que Dios nos dejó en su palabra. Que Dios te bendiga.